Cuando yo proyecto una variable como el IPC, siempre voy a tener una variabilidad. Yo no tengo certeza de que esa variable se va a comportar de esa manera a lo largo de los años. Entonces vamos a empezar a hacer análisis de igualdad. ¿Qué pasa si el IPC varía? ¿Qué pasa si las ventas no se dan como yo esperaba? Todos esos tipos de variación en los parámetros generales los vamos a hacer también en el modelo financiero, que es lo que vamos a ver al final. Entonces, la segunda etapa es la factibilidad. El resultado de la factibilidad es la decisión. ¿Hago o no el proyecto? Entonces vamos a ver también cuándo debería y cuándo debería rechazar o aceptar un proyecto de inversión. Al final, ya tomé la decisión, ya desarrollé, ya diseñé, ya lo tengo claro. Empiezo el proyecto, hago la realización del proyecto. Nosotros en Visión Logística, y tratando de cambiar un poco lo que se ve de un consultor convencional en este país, que es que llega hasta un documento escrito y no hace nada más, digamos, ese es su alcance. Nosotros cambiamos un poco ese esquema y es lo que hacemos en el nombre. El Lumier empezó como un proyecto de consultoría, Cemento Tequendama empezó como un proyecto de consultoría, un análisis financiero, en donde se aceptó el proyecto desde el punto de vista económico de hacer una adquisición de flota, y nosotros vamos hasta esto. No solamente hacemos la factibilidad operativa y financiera, sino que acompañamos el proceso de implementación y realización del proyecto. Ok, entonces todo esto que ustedes ven acá son las etapas para evaluar un proyecto, y desde el punto de vista de nuestra compañía tratamos de abarcarlas todas y de acompañar a nuestros clientes en todas las etapas. Esto es un poco para reforzar lo que veíamos inicialmente. Entonces empiezo con un estudio del mercado. Tengo que definir de alguna manera cuál va a ser mi mercado objetivo. Tengo que cuantificarla. Un análisis de proyecto no es nada más que una cuantificación en términos monetarios de lo que yo me estoy imaginando en el proyecto, cuantificación y proyección. Entonces tengo que de alguna manera cuantificar la demanda, tengo que de alguna manera identificar cuál es el precio con el que voy a salir al mercado. Aquí hacemos algo que hablábamos con Eliana la semana pasada, y es que acá se utiliza mucho el benchmarking. Yo cuando voy a salir al mercado tengo que saber si el precio que voy a salir es competitivo o no. Yo puedo tener un excelente servicio, pero mi precio puede ser demasiado alto para lo que el cliente está dispuesto a pagar. Estoy fuera del mercado. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Estudio normativo y legal, obviamente. Todos los países tienen normas desde el punto de vista legal que hay que cumplirlas. Yo no puedo ir al tema de hidrosalvamoso. Ustedes vieron lo que pasó con Ituango, con un vertimiento a un río, el tema estaba complicado. Entonces, desde el punto de vista operativo les dio la factibilidad, desde el punto de vista financiero les dio la factibilidad, empezaron a hacerlo, tienen un problema legal y están parados. Entonces hay que tener en cuenta eso, siempre hay que tenerlo en cuenta. El tema ambiental, hay que tenerlo en cuenta más, entendiendo que hoy en día ese tema es bastante fuerte y son bastante exigentes con el aspecto legal. Luego hacemos el estudio técnico. Ahí hay algo bien interesante. Cuando los señores de Cementos Tequendama estaban desarrollando su proyecto y estaban imaginándose, ¿cierto?, ¿dónde debo poner mi planta? ¿Será que la pongo cerca a la materia prima o la pongo cerca al mercado final? Es una decisión que tengo que tomar, que debe ser cuantificable y tiene que pasar por un análisis económico. Dependiendo del mercado, dependiendo de dónde estén sus materias primas, la decisión será una u otra. Este tema de distribución en planta es mucho más específico para proyectos en los cuales voy a hacer una planta de producción, un centro de distribución. Pues, manufactura, sí. La distribución en planta, cuando nosotros hacemos diseños de layout, no vimos en la presentación del ingeniero Alonso, pero hemos hecho diseños de layout para clientes como Almagrario, en los cuales desarrollamos centros de distribución para ellos. Este tema lo hacemos a través de simulación. Entonces Andrés junta su modelo de simulación y identificamos cuántas son las posiciones de almacenamiento que debe tener el centro de distribución, cuántos racks, cuántos operarios para hacer labores de cargas y descargas, cuántos montacargas, en fin, todo eso se desarrolla a través de modelos de simulación. Y luego viene la última parte y lo que nos compete en esta presentación. ¿Por qué les muestro esto? Todo esto inicial que les he mencionado no lo voy a tocar más, dentro de la presentación, porque la presentación es análisis financiero de proyectos, pero lo menciono porque siempre hay que tenerlo en cuenta. Esto es lo último, primero tengo que hacer todas estas actividades y luego ya hago el estudio económico, la evaluación económica y la decisión.
desde el punto de vista operativo y económico de si hago o no el proyecto. ¿Qué pasa cuando hago un proyecto de inversión? Tengo que definir inicialmente varias cosas. Primero, el monto de inversión. ¿En qué voy a invertir? ¿Qué tengo que comprar para poder desarrollar la actividad? Aterricemos la visión logística, unidad de transporte, vehículos. 35 vehículos que tiene la compañía, que es una inversión de 2.500 millones de pesos. Es una inversión muy grande. Aquí vamos a ver algo y es cómo la financio. ¿Será que me voy a una entidad financiera y tomo un crédito? ¿Pero cuál va a ser el costo de esa deuda? ¿Y qué me están ofreciendo? ¿O será que más bien hago una financiación a través de leasing o a través de renting? Hay que evaluar todas esas posibilidades y es lo primero que se debe decir. ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cómo lo voy a financiar? Segundo, costos y gastos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la diferencia entre un costo y un gasto y lo vamos a aterrizar a visión logística para que nos quede mucho más claro. Entonces, identifico la inversión, identifico los costos, identifico los gastos y empiezo a hacer el segundo tema y es proyectar. Empiezo a proyectar el negocio. Hemos hecho proyectos en los cuales hemos proyectado negocios a 5 años, como el caso de Transa. Ahora con el tema de GNL es un proyecto que el análisis que se hizo fue con una proyección a 20 años, en el cual la inversión no solamente se hace en el periodo cero, sino que estoy reinvirtiendo en la medida que el proyecto va avanzando. Entonces, les doy un ejemplo, una tractomula o una cisterna que yo precio y hago el pago de la deuda a 5 años. Una vez pasados los 5 años tengo un valor de desarrollo, vendo, pero tengo que reinvertir para poder continuar con el proyecto. Entonces, la inversión no solamente es en el periodo cero, sino en muchos proyectos, sobre todo los que son a más largo plazo, tengo que hacer reinversiones a lo largo del desarrollo de ese proyecto. Entonces, es todo el tema de las proyecciones. Las proyecciones al final lo que nos van a generar son, otra vez, los 3 estados financieros y por eso los vamos a tocar dentro de la presentación. Balance general, le dije estado de resultados y flujo de caja, que es esto, los flujos de efectivo de negocio me definen cómo se van a comportar los 3 estados financieros a lo largo de todo el proyecto. Vamos a ver si alcanzamos algunos indicadores que se generan a través de los estados financieros, liquidez, endeudamiento, en fin, unos indicadores que nos van a permitir también ver cuál va a ser el desarrollo de ese proyecto. Y al final el análisis de riesgo, como les mencionaba, tenemos una herramienta que estamos aplicando para, yo analizo riesgo básicamente para mitigar el riesgo de inversión. Siempre voy a tener ese riesgo no puede desaparecer. A mí nadie me puede decir que en el año 2015 vamos a tener una crisis económica mundial. Eso puede pasar. Pero la idea es mitigar ese riesgo y lo mitigamos a través de la incorporación de variabilidad en las proyecciones que yo hago. ¿Qué pasa si el proyecto se me acaba antes? ¿Será que da? ¿Será que no da? ¿Hasta cuánto puedo aguantar? Entonces empezamos a generar análisis de sensibilidad sobre las variables y parámetros del modelo. Bueno, entonces ya para empezar, no sé si los dejo ver. Bien, la evaluación económica del proyecto. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Voy a determinar los componentes que mencionábamos hace un momento. Si ustedes ven, lo primero que estoy mostrando en esta gráfica es la línea del tiempo. Como yo les mencionaba, tengo que definir unas variables, pero el secreto está en la proyección y en la exactitud de mis proyecciones. Entonces, por eso, lo primero que tengo que tener en cuenta de la evaluación del proyecto es el tiempo. Como les mencionaba también en la primera presentación del día de hoy, el señor de los créditos, él les decía cuál es la ventaja de una cuota fija, que yo hoy pago 1,5 millones y en 5 años pago otro 1,5 millones. Eso es clave y es clave por una cosa, porque él está teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo y el efecto de inflación, ¿cierto? 1,5 millones de pesos hoy no es el mismo valor que en 5 años. Por el valor del dinero en el tiempo. Por eso empezamos con el tiempo y el tiempo es la clave de esto. Vamos a empezar a ver cuáles son los componentes que tengo que tener en cuenta. Primero, ya se los mencioné, las inversiones. ¿Qué voy a invertir? ¿Qué tengo que comprar? ¿Qué puede ser en el caso de manufactura Bill? ¿Una infraestructura? Seguramente. Sí, maquinaria. Maquinaria. Tenemos algunos ejemplos aquí de edificaciones, ¿cierto? Infraestructura, en el caso nuestro, vehículos, transporte.
Si quiero ser un operador logístico, entonces tendré que tener bodegas y tendré que tener espacios de almacenamiento, plataformas de cross-docking. Todos son inversiones. Es lo primero que tengo que estimar, y tengo que estimar con una precisión muy grande. El éxito de hacer una buena evaluación de un proyecto es la precisión. Resulta que yo estimé que iba a comprar una maquinaria que me valía, no sé, 1.000 millones de pesos. Hice la evaluación del proyecto, medio factible, arranqué, y cuando fui a comprarla no tuve en cuenta los gastos de importación, los gastos de aduana, nacionalización, transporte, y me costó 1.800 millones de pesos. Estoy en problemas, porque los parámetros con los que evalué el proyecto me están cambiando. Entonces, esto tiene que ser muy preciso. Primero, ¿qué es lo que voy a invertir? En el caso nuestro, vehículos de transporte, por eso lo pongo acá. Ahora, en el caso real, vamos a ver, fueron vehículos de transporte con unos adicionales ¿qué es lo que pasa? Y por eso les mencionaba el aspecto local. En Colombia, cuando una compañía compra un vehículo de transporte superior a 10 toneladas, tiene que pagar algo que llaman póliza de chatarrización, que es el cupo para que el vehículo opere. Cuando yo compro una tractomula que me puede valer $100.000 en México, hay que pagar una póliza de chatarrización de 70 millones de pesos para que el vehículo pueda operar. ¿Eso qué quiere decir? Es el mayor valor del activo, es un mayor valor a la inversión que estaba estimando. Cuidado, hay que tener en cuenta todo eso, que es una mayor inversión. Entonces, primero, valoro las inversiones con una gran precisión. Después, costos y gastos. ¿Cuál es la diferencia de costos y gastos? Un costo es un ingreso que está directamente relacionado con el objeto del negocio. Vamos aterrizando. En visión logística. Visión logística es una inversión en vehículos de transporte. En esta infraestructura en donde estamos sentados, todo eso es una inversión. Y voy a valorar los costos de la unidad de transporte. La nómina de un conductor es un costo absolutamente directo con el objeto del negocio. El costo del combustible es un costo. El leasing. Pero el leasing puede ser costo-gasto dependiendo de la modalidad, por eso no lo mencioné. Pero vamos a mirar otro. In-house. Nosotros tenemos 4 personas en industrias como in-house. Es un costo directo de la operación. Los operarios que me operan la maquinaria es un costo. Aquí tenemos algunos, las materias primas que utilizan. Insumos y combustible, utilizan insumo. Personal directo, mantenimiento, el mantenimiento de los vehículos nuestros es un costo. Está relacionado directamente con el objeto social, con el desarrollo del objeto. Gastos, flujos que no están directamente relacionados. Entonces, les doy un ejemplo nuevamente: visión logística y su unidad de negocio de transporte. ¿El salario de las personas de recursos humanos y calidad será un costo o será un gasto? Esos gastos son administrativos, no están directamente relacionados. El valor del salario de Oscar, que es uno de los operativos de la unidad de transporte, es un costo directamente relacionado. Entonces es para la diferencia. ¿Por qué hago la diferencia? Porque cuando vean el PIG se desglosa en unos niveles que nos van mostrando qué tan eficiente soy o qué tan ineficiente me permite tomar decisiones. Allá lo vamos a ver, la diferencia de costos y gastos. Él me va a generar un indicador, utilidad brutal me va a generar otra, utilidad operacional. Y voy a empezar a ver en dónde puedo o en dónde estoy fallando, en dónde puedo tener opciones de meta. Algunos gastos que mencionábamos, personal indirecto, administración y el tema de seguros. Muy bien, nos falta una parte. Si ustedes se dan cuenta, todas estas flechitas hacia abajo de la línea de tiempo son ingresos, son flujos de efectivo negativos de la compañía. Nos falta establecer los ingresos. Los ingresos, flujos positivos. Hay que tener aquí muy en cuenta cuando yo estimo